Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo súper importante que encontramos en los textos que estuvimos viendo, la educación. Pero no solo para la nota o para conseguir un trabajo, ¿eh? Vimos que la plantean como una herramienta clave para entender qué onda con el poder. Y sobre todo, para saber defendernos si alguien se quiere pasar de vivo, digamos. Exactamente. Y es importante, entender que poder, según lo que leímos, no es solo el gobierno. Para nada. Hablan también del poder económico, ¿no? Las grandes empresas, cómo funciona el mercado. Y también algo quizás más escondido, cómo nos meten ideas de lo que es normal o correcto. Y a veces eso, bueno, aplasta otras formas de pensar. Varios textos dicen que algunas políticas educativas buscan más la eficiencia, el control. Que formar gente que piense, que pregunte. Eso mismo, más que formar pensamiento crítico. O sea, como si a veces nos prepararan más para competir, para pensar solo en uno mismo, ¿no? O como si nos contaran la historia, pero faltando partes. Justo las partes que hablan de derechos, de luchas sociales. Un texto hablaba de algo así como una ilusión de ciudadanía. Me llamó la atención eso. Sí, es interesante ese concepto. ¿Qué sería? Que parece que tenemos derechos, pero en el fondo Justamente. describe esa sensación de que, bueno, en los papeles tenés derechos, sí. Pero a la hora de la verdad, el poder real para cambiar las cosas importantes está en otro lado, lejos de la gente común, quizás donde, digamos, manda la plata. Así lo plantean. Qué fuerte. Sí, es fuerte. Pero, ¿y acá viene lo bueno? Frente a eso, las fuentes hablan un montón de la educación popular. O también le dicen pedagogías emancipadoras. ¿Emancipadoras? O sea, ¿que liberan? Exacto. La idea no es solo juntar datos, ¿viste? Sino usar la educación para entender por qué el mundo es como es. Y, fundamentalmente, cómo podemos meternos a cambiarlo si algo no nos cierra, si algo nos parece injusto. Implica desarrollar el pensamiento crítico. Preguntarnos por qué pasan las cosas. Y ahí entra lo de la conciencia histórica, ¿verdad? Eso de mirar para atrás para entender el presente. Justo eso. Conocer la historia, pero no como un montón de fechas y nombres nomás, sino para entender de dónde vienen los problemas de ahora, las raíces. Y también la idea de construir el saber juntos, en grupo, charlando, discutiendo. No solo sentarse a escuchar a alguien que supuestamente sabe todo. Todo esto, dicen los textos, te da herramientas para defender derechos, los tuyos y los de los demás, y para buscar una sociedad más justa. Suena genial, pero imagino que no debe ser tan fácil. Si la educación puede ser tan, digamos, peligrosa para algunos, ¿las fuentes cuentan si hay gente que se opone, si hay resistencias a este tipo de aprendizaje? Totalmente. Los textos están llenos de ejemplos, sí. Cuentan historias de profes, de maestros, que buscan formas distintas de enseñar. Formas más conectadas con la vida real de los chicos, ¿viste? A pesar de que les pongan trabas. Hablan de movimientos sociales que usan la educación como herramienta. Para organizarse, para pelear por la tierra, por el agua, contra la discriminación. O sea, la educación como motor de cambio social. Tal cual. Y también cuentan de forma bastante cruda, cómo algunos intentos de cambio, gobiernos que buscaron mejorar las cosas para la mayoría, fueron atacados muy fuerte por intereses poderosos. A veces con ayuda de afuera incluso. Eso me recuerda algo terrible que leí en el material. La pedagogía del millón de muertos. Es escalofriante solo el nombre. Es un concepto tremendo, sí. Una fuente lo usa para describir cómo, en ciertos lugares y momentos, se usó la violencia más extrema, el terror, para aplastar cualquier intento de pensar distinto, de organizarse. La idea es generar tanto miedo que la gente ya no se anime. Que aunque después hay elecciones y todo eso, la gente ya esté, digamos, domesticada por el miedo. Qué brutal. Es una demostración brutal, según este análisis, de que el conocimiento crítico y la gente organizada sí se ven como una amenaza real por ciertos sectores de poder. Entonces, esta educación que nos hace pensar, que nos conecta con la historia, que nos ayuda a juntarnos, es como una forma de resistencia en sí misma, según estos textos. Exacto. Se presenta como una herramienta clave para que no nos engañen, para entender las causas de fondo de por qué las cosas son injustas a veces. Y no solo para resistir, también para imaginar, para construir alternativas. Una fuente habla de una pedagogía de la imaginación, o sea, la capacidad de pensar que otro mundo es posible. Y de actuar pensando en los demás, ¿no? Mencionan algo de actuar desde el lugar de cualquier otro. Eso mismo,
ponerse en los zapatos del otro, de la otra, y preguntarse qué sería justo para todos, no solo para mí, basado en principios como la dignidad humana. Bien, entonces, si tuviéramos que dejar una idea clara para quienes nos escuchan, ¿cuál sería? Que aprender de verdad, ir más allá de aprobar un examen, nos da poder. Poder para entender el mundo. Poder para cuestionar lo que no está bien y para defender nuestros derechos y los de todos. Y esa conciencia histórica es como, no sé, una brújula para no perdernos en el camino. Totalmente de acuerdo. La educación como una práctica para ser más libres. Y quizás, para cerrar y dejar pensando, las fuentes sugieren que esto no se acaba cuando salimos de la escuela o del liceo. Aprender críticamente, crear conocimiento juntos, transformar nuestro barrio, nuestra comunidad, es algo de todos los días. Claro, no es solo tarea para la clase. Para nada. Entonces, la pregunta que queda picando es, ¿cómo podemos hacer que nuestro aprendizaje diario, el de todos los días, dentro y fuera de las aulas, sea una forma de fortalecernos juntos, de buscar más justicia? Sobre todo cuando vemos que hay fuerzas que, intentan limitar ese pensamiento crítico. Buena pregunta para quedarse pensando.